Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi portal. Estoy grabando este video a minutos de haberse dado el fallo en La Haya sobre este diferendo con Bolivia, y como ustedes saben perfectamente fue una verdadera camotera. Todos los argumentos jurídicos que intentó validar Bolivia fueron rechazados uno por uno, y ni siquiera se produjo lo que yo había previsto que podía ocurrir, de que la Corte le diese algún bomboncito a la parte perdedora diciendo algunas frases simpáticas sobre que sería bueno que negociara Chile o que se juntara nuevamente. Nada, fue bastante seco y duro. El final no le dejó ningún espacio a Bolivia para obtener alguna compensación, siquiera retórica, nada. Así que en ese sentido me equivoqué cuando dije yo que le iban a dar algo a la parte perdedora y que estas cortes eran para transar. En este caso actuó, y me llama un poco la atención si esto puede significar algo o no respecto a la conducta de las cortes de La Haya específicamente o no. Eso lo dejamos para el futuro, si es que tiene interés examinar la suerte de La Haya. En este caso fue una determinación absolutamente basada en derecho, en este caso en la falta de derecho de la reclamación boliviana, y el asunto queda zanjado, por lo menos jurídicamente, a partir de ahora. Políticamente no queda zanjado, por supuesto, todo lo contrario. Políticamente, desde el punto de vista de las relaciones con Bolivia, esto no cambia nada. Me refiero a las relaciones entre Estado y Estado. Para Evo Morales todo cambia. Evo Morales, yo diría que asoció totalmente su suerte política al fallo de La Haya. La asoció primero con las demandas, la asoció luego con el resultado. Ustedes saben, hizo una tournée por distintas capitales de Europa antes del fallo, antes de conocerse el fallo, para presentar su causa, y lo hizo en términos bastante plañideros, diría yo, y se la jugó entera. De hecho estaba allí, fue a La Haya a escuchar el fallo, y el resultado le fue muy adverso, y cuesta imaginar cuál puede ser el futuro de Evo Morales ahora. Cuesta imaginar que Evo Morales va a sobrevivir políticamente, aun si él tiene la mala idea de doblar la apuesta y ponerse en una actitud ya beligerante, en otros términos, con Chile, para ver si así logra concitar que el pueblo boliviano se alinee sobre todo. Pero yo creo que el pueblo boliviano, como todos los pueblos, es tentado por las frases de los demagogos, se las puede creer muchas veces, pero al final siempre se produce aquello que decía Abraham Lincoln en una frase muy sabia. Decía: se puede engañar a toda la gente por un tiempo, y se puede engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Eso es lo que le va a pasar a Evo Morales. No va a poder engañar a toda Bolivia todo el tiempo. En algo le asunté, sí, hace unos días atrás, cuando dije que había un significativo cambio en la postura de Evo Morales cuando empezó a hablar de negociaciones fructíferas con Chile. ¿Se acuerdan que se los dije? Y que ese era un cambio con respecto a su retórica anterior, que era mucho más golpeadora, más hiriente, insultante a veces, mencionando de frentón esto de la exigencia de negociar una salida al mar soberana, y que había cambiado esa expresión por una negociación fructífera. Yo no sé si le habrán soplado lo que se venía o no, o se lo sospechó o lo advirtieron que tuviera cuidado, pero el hecho es que cambió su oratoria. Así que en eso le anduvimos acertando, pero en lo demás no. La Haya no le dio nada, nada, ni siquiera unas palabras de consuelo, nada, absolutamente nada. ¿Qué va a pasar ahora con Evo Morales? Como decía, se ve difícil su futuro. Yo creo que va a caer en llamas. Tiene muchos enemigos en Bolivia, que estaban ahí, algunos a la vista y otros medio escondidos, y ahora con esto Evo Morales queda absolutamente debilitado, y todas las bestias que estaban en la oscuridad, emboscadas, esperando su oportunidad, van a saltar sobre su cogote y lo van a morder. Y eso es lo más probable. ¿Qué curso va a adoptar Bolivia en el futuro, ya sea con Morales, si es que logra sobrevivir de algún modo milagroso, o con alguna otra persona? ¿Qué curso va a seguir?
Aquí la historia de nuestras relaciones con Bolivia nos da algunos indicios. Bolivia no ha sido todo el tiempo conflictiva, las administraciones bolivianas. Hay momentos en que después del rechazo, después de que una negociación se rompe y viene un periodo áspero y hostil, y luego empiezan otra vez a recuperarse las relaciones y se empieza a hablar un lenguaje más suave, y empiezan a haber reuniones como las que ellos citaron como supuesta base jurídica para que Chile estuviera obligado a negociar la soberanía de Bolivia en el Pacífico. Puede ser de que entremos en un curso en que Bolivia intente ahora, bueno, yo no sé lo que podría intentar. Ellos mismos se han casado como administraciones políticas, incluso como pueblo boliviano, con esto de la salida soberana al mar. Se han casado a eso, se han marcado a fuego con ese principio y resulta que no tiene ni un futuro. No tiene ni un futuro. Y por lo tanto, ¿cómo modificar esa actitud? ¿Cómo modificar esa postura que se la han grabado a fuego en el alma y que han legitimado una administración tras otra en esta perenne hostilidad o lucha o diferendo con Chile? ¿De qué manera podrían adoptar un curso positivo y decir, por ejemplo, bueno, el asunto se acabó, de hecho tenemos acceso al mar, reconozcamos que tenemos acceso al mar, que tenemos tantas facilidades que a Chile le ha costado y le está costando miles de millones de dólares a lo largo de toda la historia el mantener prácticamente sin ninguna carga al transporte boliviano desde ya hacia el mar a Bolivia, y busquemos otras cosas que se puedan mejorar en nuestras relaciones. Ese sería el camino ideal, pero es difícil por lo menos en el corto plazo, mediano plazo, que ese camino se siga. Otra posibilidad es que los bolivianos busquen hostilidad por otro sector. Está la cosa del Silala, una vez podrían molestarnos por ese lado. Ignoro, y nadie puede saber, y los propios bolivianos no deben saber qué curso adoptar en el futuro sobre esta materia, porque hay que ponerse en el zapato de la clase política boliviana y del pueblo boliviano. Han recibido hoy día una pateadura de la grandísima. O sea, les han negado, les han rechazado todos los argumentos. No solamente desde un principio la Corte no se iba a meter en el tema de la soberanía, lo anunció la Corte, no somos competentes para determinar temas de soberanía y decidir qué corresponde a cada quien. Vamos a ver el tema de la obligación de negociar. Aún en ese restringido campo fueron rechazadas las posturas bolivianas. Entonces, la pelota quedó en la cancha de ellos ahora y lo veo bien complicado cómo se las van a arreglar, qué efectos políticos va a tener, aparte de que es previsible el derrumbe político de Evo Morales y del círculo de gente que lo rodea. Y la subida, como llena en la noche, a morder al león herido de todos los enemigos políticos de este hombre. Antes de continuar con esto, les quiero recordar, estimados amigos, que hay un producto traído de Nueva Zelanda, que es este que tengo acá. Wheatgrass Powder, polvo de pasto de trigo, que es un polvito que se echa en un vaso de agua, en un vaso de jugo, y tiene un montón impresionante de efectos para la salud, positivo, en términos de impedir que se desarrollen problemas en el largo plazo, vinculados con acumulaciones en las venas, facilita un montón de funciones biológicas y tiene una gran capacidad para combatir los radicales libres. Ustedes saben el factor que lleva al envejecimiento de las células. Es un producto que vale la pena conocer. Ustedes están viendo aquí en pantalla los detalles de su dirección web, están viendo también su dirección email, y si no alcanzan a anotar tan rápido, pongan pausa y anoten. Ahí están los datos de este producto. Wheatgrass, pasto de trigo verde, esa es la definición del producto. Y denle una probada, vale la pena. Y volviendo al tema que nos compete, fíjense que en estos días anduvo circulando por algunas de estas llamadas redes sociales, y tarde o temprano a uno le manda a alguien, aunque uno no participe en las redes sociales, le manda algo. Generalmente son cosas desagradables, a la gente le encanta ser de mensajero de las malas noticias, pero a veces simplemente es información. Y un señor que se llama Miguel Schweitzer hijo, en una conferencia que dio a un grupo de personas que están asociadas en términos
político patriótico, qué sé yo, hacía las observaciones basadas en el estudio de los documentos, de que el Tratado de 1904, que es el fundamento de nuestra relación con Bolivia, ni siquiera fue tanto un tratado como una compraventa. Lo cual es más sólido para Chile que un tratado. Un tratado, uno puede sospechar, como han insinuado en algún momento, han dicho muchas veces los bolivianos que era un tratado que había sido impuesto a Bolivia a la fuerza, aunque eso era absurdo porque el Tratado de 1904 es bastante posterior a la Guerra del Pacífico. El tratado se puede modificar porque finalmente es un instrumento político, pero una compraventa no. O sea, Chile habría comprado todo el territorio que reclama como propio, en el cual reclama, aunque sea una fracción de soberanía, el litoral, etc., lo habría comprado a cambio de una enorme cantidad de servicios que a Chile le costaron un ojo en la cara y le siguen costando. Desde luego la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, a costa de Chile, 100%. Chile se convirtió en aval de la construcción de ferrocarriles dentro de Bolivia, y hay un montón de ramales que se hicieron con eso. Se les entregaron 300.000 libras esterlinas de la época, y se puso fin a una serie de créditos en que había incurrido Bolivia, y un montón más de detalles que ahora ya ni vale la pena mencionarlo, y que simplemente Chile le compró el territorio a Bolivia. Y en su exposición el señor Schweitzer señala que estas operaciones no eran tan raras. De hecho, han ocurrido en la historia. Rusia le vendió a Estados Unidos Alaska, ¿sabes? No sé si ustedes sabían. Alaska era rusa y se la vendió a Estados Unidos. Antes de eso, Francia entregó, vendió o de algún modo cedió la propiedad, si fue una venta, no me acuerdo los detalles, pero me parece que sí. Un estado que ahora se llama Luisiana, no se llama Luisiana por casualidad, Luisiana se llamaba Luisiana, le pusieron Luisiana por Luis, los reyes franceses, cuando era territorio francés, cuando era una parte del territorio francés o era una colonia francesa. Entonces, la compra-venta, aunque a ustedes les parezca difícil de creer, entre estados de territorios ha ocurrido. Y eso es lo que había hecho Chile en ese momento, 1904. Y eso todavía dejaba más sin argumentos, hubiéramos podido decir, hubiera dejado más sin argumentos a Bolivia. Pero ya estos temas se convierten a partir de ahora en completamente académicos y en temas quizás de los historiadores, los especialistas, los anticuarios, porque ya no hay otro tribunal al cual pueda acudir Bolivia a reclamar sobre esta materia. El tribunal más elevado en estas cuestiones internacionales es el Tribunal de La Haya, y ya la resolución fue absoluta, no les dejó ni un resquicio, ni siquiera una palmadita en la espalda de un cariñito verbal, retórico, que yo creí que eso por lo menos iban a recibir. Nada. Así es que vamos a ver cómo se dan las cosas con Bolivia en adelante. Bolivia es un país cuyos problemas nunca derivaron de su supuesta mediterraneidad, porque no es un país mediterráneo, está súper conectado con el Pacífico. Está mejor conectado con el Pacífico que cualquier empresario chileno que va a Valparaíso a exportar su mercadería. Por la cantidad de beneficios tributarios, o sea, no tributan en primer lugar, zonas especiales de almacenaje, un montón de cosas, el ferrocarril, de forma que nunca ha sido un tema la mediterraneidad. La pobreza de Bolivia se debe a cómo es la sociedad boliviana nomás, cómo funcionan, su historia interna, propia, su inestabilidad política, su estructura de clase, o su estructura demográfica, en fin, lo que sea. Eso es un tema que los bolivianos que estudian estas cosas lo deben saber mejor que nosotros. De manera tal que el echarnos la culpa a nosotros es como la del cojo y el empedrado. Nosotros nunca hemos tenido ninguna culpa de eso, de hecho, al contrario. Nosotros les hemos entregado infraestructura, como ese ferrocarril, y los ferrocarriles internos de Bolivia en su momento, para que ellos hubieran progresado. Y hasta el día de hoy, esta forma tan libre, tan fácil de transitar su mercancía entre Bolivia y los puertos chilenos, también ha sido una facilitación como para que se desarrollaran, pero no lo han hecho por cuestiones internas. A mí no me vengan con el cuento de la mediterraneidad, porque si fuera ese el factor causal de la pobreza de los pueblos, Suiza,
que un país muy rico sería extremadamente pobre, porque ni siquiera está cerca de un mar, ni tiene tampoco nadie que le facilite tantas cosas para llegar al mar como Bolivia las tiene con Chile. Pero ya que estamos en temas de soberano, yo quiero hacerme cargo también ahora de un tema que me han, con un talante bastante urgente. Me lo han propuesto varios de ustedes por mail, y es el tema del litio. Un señor me mandó incluso un link para que yo viera una entrevista que le hizo Moschati a un político nacional relativo a la operación que se está planeando para que una empresa china compre una parte del paquete accionario Sokimich. Y yo examiné cuidadosamente ese video por todos lados y he examinado los antecedentes y todavía no veo una razón como para rechazar a priori, salvo que consideremos que las cosas se van a manejar tan mal como presume este político que hizo la denuncia. La situación es la siguiente. Hay dos grandes lugares o minas, digamos, de litio o yacimientos de litio en el mundo. Uno está en Chile. Y hay tres grandes empresas, que se dedican a extraer este litio. Una empresa norteamericana, otra empresa china, en la que está pretendiendo comprar el paquete accionario, y la otra es Sokimich. Según este político, la empresa norteamericana y la empresa china, y es un hecho porque así lo han declarado, funcionan cooperativamente entre las dos, se reparten el mercado, funcionan mita y mota. Entonces, si los chinos obtienen un paquete accionario minoritario, pero importante, que entiendo el 24%, van a llegar a constituir un monopolio, y todavía hasta ahí no me convence que eso perjudique a Chile. Depende de cómo se reparta la plata ese monopolio. Entonces ahí viene la especulación de que estos chinos, comprando un paquete de Sokimich, de algún modo podrían hacer de que esta empresa conjunta entre Sokimich y los chinos le vendiera a una subsidiaria china el litio a un precio de huevo, y luego la subsidiaria hace el negocio de verdad. Eso podría ocurrir efectivamente si somos tan como para permitir que eso ocurra. Yo creo sí que aquí hay un elemento objetivo en esta preocupación de algunos de los visitantes de este portal, en el sentido de que efectivamente si las cosas se hacen mal, bueno, podría ser que les regaláramos el litio también, pero hay que ver cómo se hace, y creo que sería bueno que las autoridades superiores de la nación, estoy pensando en el presidente Piñera, revisaron otro poquitito, la Corfo revisara otro poquitito. Parece que la Corfo ha mirado para otro lado en esta materia. No ha habido aparentemente mucha diligencia, y uno se pregunta si no vamos a repetir algunas prácticas chilenas que en materias de negocios con otros países, o en materias a veces de política internacional con otros países, nos han puesto en una situación difícil. Yo quiero recordarles a ustedes que en algún momento un ex ministro del ex gobierno de la señora Bachelet hizo un negocio tan malo con el cobre que Chile ha perdido miles de millones de dólares, porque este caballero, el de los patines, el que hay que sacarle los patines a la gente buena en los colegios, decidió que el precio del cobre iba a ser X y comprometió ventas a futuro por ese precio X, y resulta que el precio subió muchísimo más, perdimos muchísima plata y seguimos perdiendo. Entonces sí, tenemos un historial de malos negocios y de mala diplomacia. Lo de la Patagonia, por ejemplo. La Patagonia se miró a huevo como un lugar que no servía para nada, y no se hizo un mayor esfuerzo diplomático ni de otro tipo, ni político, para sostener los derechos de Chile en un lugar que en esa época no era ni de Argentina ni de Chile, era un territorio en disputa, podríamos decir. No estaba claro qué pertenecía a quién. También en este tema del diferendo que hemos tenido con Bolivia, yo en algunos momentos, mientras escuchaba el detalle de documentos o de proposiciones recibidas o hechas por Chile hace muchos años, sentí que estuvimos bordeando
si es que no lo hicimos, si es que no las metimos, el meter las patas. Y yo tengo muchas dudas respecto al nivel de perspicacia de nuestros políticos y de nuestros diplomáticos, lo digo de frentón. La Corte finalmente nos dio la razón y desechó todos los argumentos, pero nosotros en algunos episodios dejamos la puerta entreabierta, y si no se abrió del todo, bueno, la interpretación de la Corte, que yo creo que fue correcta, permitió cerrarla, pero se dejó entreabierta la puerta en un par de ocasiones por un uso descuidado del lenguaje o por una falta de uso adecuado del lenguaje o por dejar algunos vacíos, y esto nos pudo, quizás en otras circunstancias nos pudo haber costado caro, nos pudo haber costado una resolución contraria o por lo menos dudosa, una especie de empate. Yo no quiero yo no soy experto en historia diplomática de Chile, pero la sensación que tengo por lo que recuerdo, por lo que he leído, es que no hemos sido muy exitosos siempre en materia de relaciones exteriores. Quiero recordarles a ustedes que algunos sectores que estaban en disputa con Argentina, como Laguna del Desierto, se perdieron completamente por una pésima gestión diplomática. En otros momentos los hemos perdido por una debilidad tremenda. A lo mejor esa inoperancia de diplomacia deriva también de lo débiles que fuimos por décadas tras décadas desde el punto de vista militar, lo digo de frentón, en nuestra relación con Argentina, al punto que parecía preferible aparecer perdiendo en el ámbito diplomático que aparecer perdiendo en el campo de batalla. Una debilidad es como en el ajedrez, una debilidad en un sector del tablero lleva debilidad en otros también. Y hemos sido muy débiles en muchos momentos, y yo creo que hemos perdido territorio, que hemos perdido casos por una mala gestión diplomática, que a su vez deriva de que, miren cómo se enlaza una cosa con otra, de que yo no sé hasta qué punto tenemos un servicio diplomático realmente del más alto nivel. Durante muchos años, y creo que hasta el día de hoy, una buena cantidad de embajadores en lugares claves son nombrados ahí simplemente porque son del partido de la coalición gobernante. No son embajadores, no son diplomáticos de carrera muchas veces. Yo no sé qué formación tienen en la carrera diplomática, pero me da la sensación, y esto es un secreto a voces, que lo he escuchado desde hace mucho tiempo, que nosotros no podemos comparar la eficacia de nuestro servicio diplomático con el de otros países de Latinoamérica. No estoy hablando de otros sectores mucho más, con una tradición más larga, histórica y diplomática. Y antes de continuar, les quiero recordar, aquí no tenemos que pasar un mal trago, todo lo contrario, tenemos que celebrar, y qué mejor que celebrar con los vinos del vino que nos ofrece esta viña que le entrega un vino con el membrete dirigido a usted, con el diseño que usted quiera. Esta viña pequeña, exitosa, que ha merecido un reportaje del Discovery Channel, vino personalizado, es la dirección que ustedes están viendo. Personalizado, en este caso, aquí tienen ustedes una posibilidad de una botella que viene con una especie de puzzle de madera. Hay que abrir esto siguiendo o las instrucciones o con su cachativa, lo puede lograr. Yo todavía no lo logro. Ustedes sacan esta cosa y disponen de este exquisito vino de la viña, esta viña que es especialista en generar no solamente un vino de gran calidad, sino que de verdaderamente personalizar su vino para que ustedes o lo disfruten ustedes mismos, o aquellos a quienes quieren agasajar, o los clientes de su empresa, o en fin, ustedes verán, ustedes se ponen en contacto con ellos, aquí está la dirección, aquí están los teléfonos, ustedes los están viendo, si quieren tomar nota, hagan pausa y escríbanla tranquilamente, y consigan en su domicilio, en su empresa, el despacho. No es ninguna cosa del otro mundo, los costos, es todo muy accesible, un excelente vino y la viña más personalizada del mundo, su viña. A propósito de política, hay otro hecho interesante que vale la pena destacar. Acá hemos hablado algunas veces y yo he escrito algún texto que está en el portal sobre Trump, que aquí califiqué de la clase de energúmeno que alguna vez son necesarios
cuando se ha estado por muchos años siguiendo un camino que todo el mundo se ha acostumbrado, que todo el mundo se ha adaptado, incluso que saca beneficios de él, como ocurrió con la política norteamericana durante décadas, con todo el mundo acomodado, se ha apotonado con eso, los periodistas, los gurúes, los cientistas políticos, los políticos, todo acomodado a una cierta visión del mundo que en muchos sentidos llevaba a Estados Unidos a posiciones cada vez menos beneficiosas para Estados Unidos. Esa es la realidad. Si Trump no inventó esa situación con China. Entonces, vino Trump y sacudió el tema del NAFTA con México y con Canadá, y todo el mundo, por supuesto, se puso a vociferar contra Trump. Se convirtió en otro pecado capital más del hombre, otra cosa más que se le reprochó. Pero miren ustedes los resultados. Con México van a negociar un tratado más beneficioso, más parejo desde el punto de vista norteamericano para los norteamericanos. Yo no sé cómo lo verán los mexicanos, pero se va a hacer un nuevo tratado, va a haber un NAFTA 2.0. Los canadienses todavía estaban en veremos, pero ya me parece que se acabó eso. Me parece que ayer ya estaban con los últimos elementos para un nuevo tratado. Trump hacía mucho énfasis en que Canadá abriera mucho más su mercado a productos lácteos de Estados Unidos, y fue muy amenazante en el sentido que iban a ponerle tarifas a los autos importados de fábricas de autos que están en Canadá. Bueno, y al final parece que Trump va a salir con la suya, o sea, sacudió esta inercia que traían las cosas en las negociaciones y le está dando resultados. Lo mismo podríamos decir de Corea del Norte. Es cierto que todavía Corea del Norte es una incógnita en esta ecuación, pero ¿cuál era la alternativa, estimados amigos? Uno, no hacer nada, eso que Obama, el hombre que ha sido tan canonizado por los progresistas, Obama habló de la paciencia estratégica, se cruzó de brazos y dejó que los coreanos del norte fueran haciendo lo que se les daba la gana, probando misiles cada vez más eficientes, desarrollando, miniaturizando artefactos nucleares para ponerlos en un misil, y no se hacía nada. Llega Trump, empieza a vociferar, manda unas escuadras que van y vienen, y por lo menos se juntó con este señor Kim Jong-un. Por lo menos se ha hablado de desnuclearizar, y tal vez todo sea una farsa y no pase nada de eso, pero hay al menos una chance que antes no existía, y eso también es un mérito de Trump. Y entonces, lo que yo sugiero siempre a la gente que se pone una camiseta cuando se evalúan las iniciativas políticas y se evalúan a las personas, que eso es una costumbre totalmente infantil. O sea, yo sé que Trump es para todo el mundo el progresismo un energúmeno, un monstruo, un reaccionario, una bestia. Y yo sé que los partidarios a veces son personajes bastante, digamos, reaccionarios. Ustedes quieren que hay grupos, estos motociclistas que andan como hasta en las películas uno los ve, estos motociclistas furibundos que son capaces de cualquier cosa. Entonces hay una caricatura con Trump también por ese lado, digamos, los redneck, la gente más inculta del mundo lo apoya. Pero no se trata de eso, no se trata de estar a favor o en contra de Trump, así como quien está a favor o en contra del Colo-Colo o del Wander. Eso es absurdo. Hay que examinar qué es lo que está haciendo el hombre y cuál es el estilo que tiene, si le funciona o no le funciona. Hasta ahora le ha funcionado. Luego está el tema de la inmigración desde México. Realmente, si ustedes vivieran en los estados que están al lado de la frontera con México, o sea, Nuevo México, Texas, un poco Arizona, California, y vivieran ahí y vieran las personas que entran en masa, no estarían tan dispuestos a ser amorosos y generosos con los inmigrantes, porque es muy fácil, es muy fácil recomendarle a otro que reciba en su casa, al que llegue tocando el timbre, que es lo que hizo Alemania, y la Alemania están con serios problemas. Nadie está diciendo que todos los mexicanos inmigrantes o los nicaragüenses o los que sea que llegan a la frontera sean criminales, ni mucho menos, pero hay un buen lote entre medio, y en todo caso Estados Unidos, como cualquier país, tiene derecho a regular el tema de la inmigración, y si no lo pueden hacer de forma legal porque llegan por todas partes y se cuelan de contrabando,
Yo creo que Estados Unidos, que el gobierno norteamericano tiene todo el derecho del mundo a intentar poner controles, por duros que parezcan. Y los demócratas usaron eso también como un tema contra Trump, y mostraron fotografías de niñitos llorando, hicieron todo el show emocional que han hecho también con el tema Kavanaugh también. Y de nuevo lo mismo, no se puede juzgar una política de Estado sobre la base de unas imágenes en televisión y sobre la base de un papá o una mamá llorando porque se lo separaron por unas horas del hijo o la hija, porque lo estaba interrogando la justicia americana a ver cuáles eran los fundamentos de que quisiera inmigrar, qué sé yo. Y ahí una vez más Trump aparece como un monstruo. Porque por supuesto es mucho más fácil de abrir las puertas y dejar que entre todo el mundo, como se está haciendo hasta ahora. Es cierto que había controles fronterizos, pero eran bastante insuficientes. Y el tema de las inmigraciones, que es un tema masivo, los países lo tienen que regular de alguna manera, si eso es evidente. Chile intenta hacerlo ahora con la inmigración. Nadie está diciendo que todos los amigos de Venezuela o Colombia que vienen acá, o de Haití o de cualquier parte, sean criminales, ni mucho menos. Pero hay que regular las cosas. No se puede simplemente abrir la puerta de par en par y dejar que entre todo el mundo. Porque entre medio de esas personas vienen vehículos portadores de enfermedades que aquí en Chile no existen, o vienen criminales, como algunos de estos señores que hay en el norte de Chile que ya han montado bandas criminales. A autoridades de la zona lo han reclamado. Entonces, volviendo a Trump, volviendo a estas políticas, de vez en cuando en el curso de la vida de una nación, o incluso de la vida de una familia, en que se han acumulado a lo largo del tiempo externalidades negativas, porque no se ha tomado acción, porque la gente se ha acomodado de una cierta manera a hacer las cosas, se necesita que llegue alguien a romper la cristalería. Y ahora les quiero recordar, a propósito, no sé a propósito de que existe esta empresa chilena, Creatividad Positiva, que le permite a usted ponerse al día en materia ambiental, ponerse al día en lo que corresponde a disponer de la basura. Ofrece contenedores, ustedes los están viendo en pantalla, que permiten seleccionar los distintos tipos de basura que usted tenga para generar una mayor facilidad para el despacho de esta basura cuando llegue el momento en que todas las municipalidades de Chile, por ley, estén reciclando, lo cual significa que van a pasar distintos camiones frente a su casa a recoger distintos tipos de basura, como ya ocurre en la comuna donde yo vivo. Y entonces en ese momento usted tiene que tener distintos contenedores para la basura para facilitar todo este proceso, no solo para la municipalidad, sino que para facilitárselo a usted mismo. Ahí está la dirección de Creatividad Positiva, realmente les digo, vale la pena, ordena mejor las cosas incluso dentro de una casa, el tener separado. Los vidrios que se rompieron, mezclarlos con la misma bolsa donde está la comida desechable o desechada, es francamente muy peligroso. Muy fácil cortarse la mano cuando uno manipula esas bolsas. Entonces, Creatividad Positiva es una alternativa de solución ideal para usted. Ahí está la dirección de internet, ahí está la dirección, todas las direcciones que usted necesite, los teléfonos para llamar y hacerse de este sistema que realmente se pega un salto cuántico respecto a la disposición de basura. Y mañana me imagino que nos ocuparemos en este portal de las repercusiones, que yo me las ahorré en este momento porque quería grabar este programa y además quería esperar la maduración de estas consecuencias. Vamos a ver qué pasa en Bolivia, vamos a ver qué dice el presidente de la República, y a lo mejor está hablando en este mismo momento en que yo grabo, pero ya me enteraré, y mañana haremos entonces un estudio de las repercusiones del fallo de La Haya, que fue 100% un éxito para Chile. Muchas gracias por estar conmigo y quiero recordarles a las personas que les gusta lo que yo estoy haciendo aquí, los textos, los audios, que ustedes me pueden apoyar para que sigan existiendo, porque no tengo otra manera. Recordarles que existe este mecanismo llamado Patreon, por el cual ustedes se inscriben y todos los meses de la tarjeta de crédito se les descuenta la cantidad que ustedes elijan, que puede ser simplemente $1, o sea, 600 pesos al mes, lo que creo que vale un ticket del metro o algo por el estilo, o $5 o 10, lo que ustedes consideren adecuado. Ustedes no se amarran con nadie, ustedes pueden suspender cuando quieran la suscripción o pueden editarla. Si de repente dan una cantidad, después quieren disminuirla o aumentarla, lo pueden hacer cuando ustedes quieran. Y desde luego agradezco ya a las personas que están en Patreon y que me permiten que este portal exista y me permiten que este portal continúe. Hasta mañana.